Bueno, veamos. ¿Qué es esto de las cuestiones políticas o no justiciables que operan como un límite a la materia revisable? Es una consecuencia lógica esta doctrina de la llamada aplicación de la separación de los poderes. ¿Qué es lo que sucede con cada uno de los poderes del Estado? Bueno, de acuerdo a nuestro diseño constitucional, cada uno de los poderes del Estado tiene su esfera concreta de actuación, ¿sí? Cuando nosotros vemos qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, encontramos un artículo que es el artículo 99 y ahí aparecen 20 incisos en el artículo 99 que nos dicen qué es lo que el presidente puede hacer. Cuando vamos al artículo 100 encontramos otro tanto número de incisos que van a consignar qué es lo que el jefe de gabinete de ministros puede hacer. Cuando vamos al artículo 75 encontramos 32 incisos que nos explican qué es lo que el Congreso puede hacer. Eso se llama zona de reserva. Zona de reserva. Y esta zona de reserva justamente es lo que hace a las cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque lo que estos poderes despliegan son sus atribuciones conforme a las razones de mérito, oportunidad y conveniencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que los jueces no pueden controlar? ¿Sobre dónde no pueden avanzar los jueces? Sobre aquello que estos órganos del Estado han pensado, han diseñado, han valorado, han ponderado como lo político, ¿sí? La aplicación concreta de su poder, el cómo despliegan las atribuciones dispuestas por la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, esta cuestión, ¿qué es lo político? ¿No? Vamos a poner acá, ¿qué es lo político? ¿Qué es lo político que no puede ser alcanzado por el control judicial? La aplicación concreta del poder discrecional. La aplicación concreta del poder discrecional. Fíjense ustedes que la Constitución le dice al presidente que, por ejemplo, puede intervenir una provincia, ¿sí? Una de las posibilidades que va a darse en el ámbito de la intervención federal justamente tiene que ver cuando se quiebra este principio de autonomía que tiene cada uno de los órganos que han permitido la construcción de nuestro Estado federal, ¿no? Entonces fíjense que ustedes tienen un artículo como el 5 de nuestra Constitución que dice que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que dice que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Y miren la última parte de este artículo 5, dice: bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones, ¿sí? Este artículo 5 marca un importante principio, que es el de las autonomías de las provincias, que tiene como correlato el principio de la intervención. O sea, yo, Estado federal, gobierno federal, no intervengo en la estructura, en la organización de una provincia porque ésta es autónoma. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que sí el gobierno federal tenga que ir a auxiliar a esa provincia. Puede pasar que el Estado federal deba presentarse, deba justamente participar para que
para conservar, para asegurar esa autonomía. Por eso al artículo 5 le sigue el artículo 6, que conserva el principio de intervención federal. Y fíjense lo que dice que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, es decir, siempre como protección, o a requisición de sus autoridades constituidas, es decir, los dos primeros supuestos, tanto para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones extranjeras, bueno, son intervenciones federales que el gobierno puede decidir por sí, sin que la provincia se lo pida. Pero después puede también la provincia requerir el auxilio de las autoridades centrales, de las autoridades federales, ¿en qué supuestos? Fíjense, para sostenerlas o restablecerlas si han sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Es decir, esto hace a la toma de una decisión por el presidente, en este caso, que va a medir si hay una razón de mérito, de oportunidad o de conveniencia para decidir la intervención de esa provincia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestra Constitución establece un mecanismo para la intervención federal. Dice que también tiene que tener en esta tan grave, si se quiere, decisión que va a tomar el Poder Ejecutivo, tiene que darle intervención al Congreso, ¿sí? Hay una forma, hay ciertos presupuestos que deben cumplirse. Ahí sí está el control constitucional. Es decir, va a haber control de constitucionalidad siempre en las formas, en el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la toma de la decisión, pero no en la política, en la decisión en sí misma. Por eso siempre se dice, hay como hasta un listado, fíjese, de ejemplos, de cuestiones que no pueden ser revisables. ¿Por qué? Porque, ojo que no tenemos que equivocarnos en esto. Lo que escapa a la competencia, al conocimiento del Poder Judicial, es exclusivamente la revisión del juicio de valor. Repito, lo que escapa del conocimiento del Poder Judicial es exclusivamente la revisión del juicio de valor, ¿sí? Su sustrato político, esa aplicación concreta del poder discrecional, pero nunca las proyecciones que esos actos políticos, que esas decisiones tienen sobre los derechos constitucionales, que por supuesto siempre son asunto primordial de atención por nuestros jueces. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá yo tengo un listado interesante, ¿no? que he hecho, que he sacado para poder comentar con ustedes ejemplos de cuestiones políticas no justiciables. Por ejemplo, no están alcanzadas por el control de los jueces en el ámbito externo aquellas cuestiones que implican el reconocimiento de estados y gobiernos extranjeros. Esto es asunto del presidente de la nación, ¿sí? No están alcanzados por el control constitucionalidad aquellas cuestiones relativas a la soberanía. No están alcanzadas tampoco aquellas cuestiones que comportan la dirección de las relaciones diplomáticas. Las cuestiones relativas a los tratados, los motivos por los cuales nos sumamos o no nos sumamos a determinado instrumento internacional. Las cuestiones, fíjense, que implican el empleo de las Fuerzas Armadas en el extranjero. Cuando hacemos, por ejemplo, se toma la decisión del envío de tropas. Esto no está alcanzado por el control de los jueces. En el ámbito interno, ¿no? Cuestiones concernientes a la calidad de legislador, ¿no? O sea, vinculadas justamente a la validez de su título, ¿sí? Al título por el cual accede al cargo, ¿no? Una vez que un diputado o un senador es elegido por el pueblo y la justicia electoral valida el escrutinio, las cuestiones que hacen a su rol de legislador no son alcanzadas por el control judicial. Tampoco las cuestiones vinculadas a la organización y los procedimientos que lleva adelante el Poder Legislativo para funcionar.
tampoco la cuestión de si las leyes han sido aprobadas de manera válida, ¿no? Es decir, sí vigilamos, obviamente se vigila el procedimiento, ¿no? Que para su sanción se hayan desplegado los procedimientos dispuestos en la Constitución, las cuestiones asociadas al cumplimiento del quórum, de las mayorías necesarias. Así que ahí tenemos otro tema. ¿Qué otras cuestiones son no justiciables? Fíjense que estos son listados que han nacido del relevamiento jurisprudencial, porque insisto, no hay ningún lugar, no van a encontrar un lugar donde aparezca este listado. Solo en los autores nos proporcionan interesantes estudios a propósito de aquellos lugares donde han encontrado hipótesis en los que se ha resuelto esto. En la declaración del estado de sitio es otro ejemplo de cuestión política no justiciable, ¿sí? Hay que valorar acá que el presidente dispuso el estado de sitio porque entendió que se daba, como señala nuestra Constitución, una causa de conmoción interior, porque se produjo un ataque exterior. Yo no puedo meterme en el juicio de valor, eso no lo puedo controlar. Lo mismo sucede con la expropiación, si bien la Constitución Nacional señala que la propiedad es inviolable, como todo derecho no es absoluto y se dan excepciones, excepciones que implican la posibilidad de la expropiación por causa de utilidad pública, ¿sí? Para, no sé, derribo un montón de casas para hacer una autopista, por ejemplo, una ruta nacional. Bueno, y eso permite, ¿verdad?, una flexibilización, digamos, del derecho constitucional de propiedad. Esta calificación de utilidad pública, que debe ser así ponderada por una ley del Congreso, tampoco alcanza el control judicial. Sí, por cierto, el cumplimiento de las cuestiones asociadas al trámite. Y ¿qué otra cosa puedo decirles sobre esto que sea oportuno? Para terminar, simplemente sepan que hubo un caso, el primer caso en la Argentina que resolvió, que un poco ha sido como el farol, ¿no?, que guió todos los estudios asociados al control de constitucionalidad y los límites a la materia revisable, es de 1893. Y es un caso muy interesante, que se llama Cuyen con Llerena sobre intervención federal en la cuestión. Ahí nuestra Corte se pronuncia a propósito de que hay cuestiones que no puede revisar. ¿Por qué? Porque son un límite al control. Son la aplicación concreta del poder discrecional con que cuentan los órganos del Estado.